¿Puedes hacer el chat, Pablo? Perfecto. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo sería en gallego? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Cómo está? ¿Y cómo estás? Igual. ¿Y cómo estás? Vale. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Yo creo que para mí empecé a hacer esta película como una necesidad, básicamente, como una necesidad de expresión, de sacar algo que llevas y de comunicarte, ¿no? Y de sentir, cuando a mí me llegan pues algunas películas o algunos libros o algunos discos, siento como que hay alguien al otro lado, que conectas y que no te sientes tan solo, ¿no? Que, bueno, pues que eso, sí, básicamente que no te sientes tan solo, que te llegan los mensajes, que los compartes, que conectas con otra gente, y creo que es una manera de sentirse humano. Entonces, para mí, hacer esta película, ya te digo, fue como una necesidad de explorar algo interno, un conflicto, y sacarlo y expresarlo, y esperar que alguien conecte con esto. ¿Tú estudias cine? Uh-huh. ¿Dónde? Bueno, a ver... Porque luego hiciste el máster de documental de creación Sí. de la Universidad de Pompeu Fabra. Sí. Pero antes, ¿de dónde vienes? Bueno, o sea, mi formación empezó en fotografía fija, en fotografía artística, con 18 años, ya en Santiago. Después hice la carrera de comunicación audiovisual, que la acabé en la Universidad de Salamanca. Y en general después ya hice el máster de dirección de fotografía en la SCAC y después el máster en documental de creación en la UPF. ¿Y por qué ese máster de documental de creación? Conocí a gente que lo hacía y me parecía que era súper bonito, súper interesante. Además, yo también estaba en una etapa de hacer mucha publi, videoclips, ¿sabes? Es como que llega un momento que dices, es que yo en ningún momento, o sea, yo no me planteaba hacer esto. Cuando yo me interesé por el cine, me interesaban, o sea, de hecho, lo que me atrajo del cine, yo creo que empezó con las vanguardias, cuando estaba en la universidad, con el expresionismo, el neorrealismo, Fellini, Buñuel, y era como, mira ahora qué estoy haciendo, ¿sabes? Y claro, conocí a gente que estaba haciendo el máster, parecía súper interesante cómo lo planteaban, las pelis que salían de allí. Tenía esta idea de desarrollar un proyecto que, bueno, documental o no documental, pero por lo menos basado en lo real, ¿no? Entonces me pareció buena idea, pues parar un año de trabajar, que fue lo que hice, y dedicarme pues a mi proyecto y desarrollarlo a través de este marco del documental, del máster de documental en la UPF. ¿Y hay algún profesor tutor que te marcó de alguna manera o te aprendiste más con él que con otros sin desmerecer a los otros, por supuesto? No, diría que no. Vale. La verdad es que no. Pero bueno, fue una experiencia buena, ¿no? De ese año. Sí, sí. Porque tienes que entrar con tu proyecto, ¿no? Entras con un proyecto, sí, con la selección de un proyecto y bueno, sí, un poco tu perfil, tu background, pero también las posibilidades que tienes de desarrollo del proyecto. Y es una parte importante dentro de toda la carga lectiva del máster, el desarrollo del proyecto es una parte importante. Entonces, bueno, fue súper interesante, pues sí, en general todos los profesores, la gente de los talleres, poder compartir ideas con los compañeros, se genera como una, no sé, hay un ambiente muy creativo, siempre conectado al cine, conectado al artístico, que, bueno, no es solo una escuela ni lo que estudias, sino el propio contexto, lo que te lleva a ver las cosas también de una forma diferente, a profundizar en ellas, compartir, ver cómo crecen otros proyectos. Sí, la verdad es que, a ver, para mí me cambió bastante,
fue un punto de inflexión hacer este máster y bueno, después lo que es el proyecto, pues allí desarrollé el principio, antes del rodaje fuerte, del segundo rodaje, después ya se acaba el máster y demás, y después ya continuó por mi cuenta, pero bueno, esto fue muy interesante empezar ahí como la época de la fase embrionaria, pues rodeado de todos estos inputs creativos, fue muy interesante. Vamos a empezar por el principio. O auto das ánimas, ¿esto qué significa? ¿Traducido al español cómo sería? ¿O es un nombre muy gallego para poder traducirse? Bueno, ánimas sí, pero o auto das... Auto, claro, me pierdo un poco. Auto y ánimas es latín. Vale. Las dos sustantivos son latín. Vale. Lo que está galleguizado son los artículos. Vale. Y entonces la traducción al castellano solo se pueden traducir los artículos, básicamente. Vale. Sería el auto de las ánimas. Sí. Y bueno, un auto es una misa, como un acto sacramental, ¿no? Una especie de misa, una liturgia, que en este caso, auto das ánimas, es la misa que el cura ofrece a las almas que están en el purgatorio para que encuentren su camino, dejen de estar errantes y bueno, se vayan hacia el cielo o hacia el infierno o hacia donde sea, pero pues que dejen de vagar, ¿no? Entonces, bueno, para mí esta película, el mismo ritual que hace el cura, pues yo lo hago con esta película y el ánima en todo caso pues sería yo, ¿no? Para, de alguna manera me ayuda a encontrar mi camino, a buscar pues dentro de esta herradumbre, sentir que voy hacia algún lado, a explorar. Yo creo que todos los personajes de la película son bastante ánimas, incluso mi abuela que está entre los dos mundos, ¿no? También entre de la muerte, pero esperando la muerte, pero al mismo tiempo está en el mundo de los vivos, pero no acaba de encontrar. Y Santi también está como que parece que no pertenece a este contexto social, de una forma marginal, también parece que está errante, de un lado, sin descanso, ¿no? Y esto es lo que me pasa a mí, entonces por eso sí, decidí hacer este ritual película. Pero además también, bueno, el título también hace referencia a las dos maneras de... O sea, para mí mi abuela, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿por qué ya no se ven fantasmas ahora? ¿Por qué ya no hablas con tu abuelo? ¿Por qué ya no se hay estas premoniciones de quién va a dormir, quién se va a morir o quién no? Y ella me decía que esto dejó de ser así a raíz de estas misas, de que el cura hacía auto de ánimas. Entonces, bueno, a mí me parecía muy curioso que esa sea su explicación, cuando la mía, a lo mejor, como desde un punto de vista como más racional, es decir, bueno, igual es que la gente ya no cree en estas cosas, ya no se ven, ¿no? Pero, entonces, bueno, como la película también habla como de este salto generacional, ¿no? Y esta diferencia de entender de la explicación que le damos al entorno y al mundo, pues me parecía como relevante. Bueno, y muy simbólico usar este título cuando hay estas dos visiones, pero realmente seguramente para explicar como corrientes, ¿no? O razones o sentimientos o inquietudes que vienen del mismo sitio, ¿no? Que es lo que nos hace humanos. Al final puedes explicarlo de diferentes formas, pero los fantasmas van a estar ahí siempre, ¿no? Wow, Pablo. Entonces... Pero también la película es muchas películas, ¿eh? Porque parece una película de un emigrante que vuelve a casa y mira qué ha pasado durante su ausencia, ¿no? Ajá. También puede ser el Lago Dantas, ¿no? Es el primero que ha salido fuera, puede ser. Que rompe una tradición, ¿no? También son esa gente que se ha quedado a vivir en el pueblo. También es una película entre el choque entre lo tradicional y lo moderno. Sí. Encarnado por ti y lo tradicional, lo que se queda allí. Sí. Sin menospreciar a ninguno de los dos, sino creo que pueden confluir y convivir. Sí. Pero todo está contado no como un documental al uso. Hay un tema etnográfico, mucho en el documental, de documentar
una forma de vida, una forma tradicional de vida que se está acabando con tu abuela y con todo lo que es tu abuela, ¿no? Y todo su mundo, su universo. Pero todo está contado como si fuera una película de terror gótico. Parece una película de la Hammer, por ejemplo. Sí, con múltiples variables y variaciones, ¿eh? Pero, por ejemplo, el primer plano o el segundo plano de la peli es un cementerio ya. Ya. Entonces, y los planos de la película parece, yo estoy, digo, ahora va a aparecer un carro, ¿no? Va a aparecer, no sé, ¿sabes? Como ese tipo de como esa España del siglo XIX, primeros del XX, ¿no? De los carruajes, ¿sabes? Como esto, ¿no? Una fábula de terror gótico, ¿no? Y todo parece que confluye de una manera como supernatural. Entonces, dime cómo conformas todas estas ideas, porque aquí hay mucha mezcla en tu película. No es un documental al uso, no es tampoco una ficción al uso, es toda una mezcla, un híbrido infinito de cosas. De cosas, de imágenes. Luego es una película entre una conversación entre abuela y nieto, no sé, es muchas cosas, ¿sabes? Sí, creo que es muchas cosas y bueno, como tú bien lo dices, es como muy híbrida. Nunca me puse límites de ningún tipo de registro, de quiero hacer una peli documental, quiero hacer una peli de ficción, eso para mí nunca... Ni me lo llegué a plantear, ¿sabes? No, es que no creo, no sé ni dónde está la diferencia, si te digo la verdad, ni me interesa. Así que, bueno, sí que creo que parte de una idea de algo, de una materia prima como muy real, porque explora algo que yo siento como real, que es este conflicto bueno, pues este mundo que dejé atrás, que representa a mi abuela, que representa lo tradicional, el aguardiente, la conexión con la tierra, con los elementos, con la religión, con la magia, con los ciclos de vida, con el ciclo el tiempo relacionado con los ciclos de la recogida. Entonces, bueno, todo esto de alguna forma, que eso simboliza a mi abuela, de alguna manera lo dejé atrás, pues eso, con 18 años, ya para irme, porque al mismo tiempo, siendo esta sociedad, este tipo de sociedad como tan tradicional, pues sentía esta presión de decir, a ver, ¿qué pasa? No, claro, tienes todos estos inputs por un lado de esta magia, de los fantasmas, de demás, pero al mismo tiempo también con una educación en la escuela, con la televisión, ¿sabes? Es como que no... hay un ambiente de rareza de que no acabas de entender, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado está la presión social de una manera de vivir muy relacionada con, bueno, tener casas, tener hijos, tener un trabajo fijo, demás. Digamos que de alguna manera pues sí que yo me sentía que no encajaba, que por lo menos quería ver otras cosas, desarrollar mi personalidad fuera de este ambiente tan concreto, ¿no? Matar a tus padres, como dice simbólicamente, como decía Nietzsche. Y bueno, esto como sí, me ayudó pues también a ver las cosas de otra manera. Y pasando el tiempo y demás, después sí que estuve como muchos años volviendo poco a mi lugar, a la casa de mi familia. Después ya acercándome a los 40 y madurando, pues volvía con otra visión, ¿no? Miraba las cosas de otra manera y ahí es cuando pues empecé a pensar en esto, en la desaparición de esta forma de vida, que implica también la desaparición de parte de mi identidad también, porque aunque yo no quería como verla de frente, dejarla de lado, al final es parte de lo que yo soy. Entonces hay como una intención de reconciliarme conmigo mismo también, al volver a mi pueblo, expresar todas estas emociones, hablar, a ver qué pasa, por qué encajo, por qué no, como, ¿sabes? Bueno, todo lo que implica la película y todo esto para mí es muy real. Después yo no me planteo pues límites de, no sé, yo todas las estrategias que pueda encontrar que me ayuden a explorar este conflicto y a expresarlo me parecen buenas. Y entre ellas pues incluye también como mucha como un buceo hacia el subconsciente, ¿no? Hacia encontrar imágenes de
cuando era pequeño, incluso imágenes que vienen desde más atrás, legado de mi propia familia, de una manera de ver, de una manera de habitar, que sí, que encontré, pues eso, ya te digo, un ejercicio también de exploración interna, de búsqueda, y como fueron emergiendo ciertas imágenes que yo después es que ni siquiera sabía bien lo que significaba hasta que tuve que hacer el esfuerzo pues de encontrarles un sentido narrativo dentro de toda la historia, ¿no? Y ahí pues también me ayuda a conocer a mí mismo y la relación que puedo tener con mi familia. Entonces claro, hay muchas cosas ahí. Ahí es una película con diferentes registros, tiene un registro así más de cinema verité, con estas conversaciones que tengo con mi abuela y con otros... Muy de Pardón, ¿no? Que hace poco estuvo ¿Sí? en Barcelona, porque el Docs Barcelona le dio el premio de honor a De Pardón y Carolina Urat, la mujer, Ajá. que trabaja con él hace un montón de años. Y él también, ¿no? Este tipo de conversaciones en la vida moderna, ¿no? Sí, que lo hace tal mucho, cual. Tal cual. Tal cual. Lo único que sí que buscaba yo ahí era que con tener la cámara en un hombro, buscaba como más todavía una fusión entre la cámara y yo mismo, ¿no? Buscar algo todavía más íntimo. Más Bertov, ¿no? Ojo, Bueno, cámara, ojo, sí, ¿no? como cámara ojo, sí, como una extensión de mi propio cuerpo. Sí. Porque claro, tú cuando te vas con 18, te vas. Pero vuelves con tu cámara. Vuelvo con mi cámara. Claro. Vuelvo con mi cámara y se ya va es parte Pablo de mí. y vuelve el cineasta. Y vuelve el cineasta, sí. El cineasta captura, documenta, registra. Sí, esto es. Claro. Entonces, bueno, sí, y se acostumbraron a verme con la cámara y ya también hay una naturalidad... Todo lo que vemos en la comedia. película y todas esas horas y horas de imágenes que no vemos en la Claro. peli que tú has filmado. con Eso ellos. es. Porque la idea también es de... Esta, ¿no? Hacer... ¿El aguardiente se sigue haciendo así? ¿O es toda una ficción que tú montas a lo Flaherty para tener registrado eso, ¿no? Que es una Sí. forma de hacerlo, porque a mí me parece, no sé, me quedo como alucinado cuando lo veo. Veo todo el proceso, no sé cómo se mueve al final, cómo se lo toman, cómo cantan. Ya. Yo digo, wow, mi mundo no es así, o sea, ya no es así. Y es bonito así, ¿no? Que sea así, porque me recuerda a esas películas de marineros que cantan después de comer, ¿no? De lugares de puerto, lugares de pueblos, ¿no? Sí. Siempre he pensado que en los pueblos la cultura y la tradición y la identidad lo tienen como más asumido, ¿no? Claro. Sí, que en las ciudades se evapora todo eso. Sí, más, se ¿no? homogeneiza todo, sin duda. Entonces, esa era la idea también, de guardar eso. Bueno, no era la prioridad, pero claro, implica esto, implica ya solo ir... la idea era como dar también mi visión de este mundo, ¿no? Mi visión, por un lado crítica, por otro lado también conectada, ¿sabes? Más íntima, pero sí, o sea, que sí se sigue haciendo el aguardiente, pero lo que es mi visión de cómo se hace el aguardiente y lo que yo, mezclada con mi propia memoria de cuando era más niño y lo que yo sentía cuando estaba rodeado de todo este mundo, ¿no? Entonces sí se hace, lo que pasa es que quedan pocos aguardienteros itinerantes. Antes había más cuando yo era pequeño, bueno, antes de la entrada en la Unión Europea, pues los aguardienteros se instalaban igual en una semana en casa de un vecino, una semana en casa de otro, iban moviendo los alambiques, ahora tienen que estar en instalaciones fijas, no se pueden mover. Y bueno, en mi pueblo pues se queda Manuel, el aguardientero, se queda durante un mes y medio más o menos con los alambiques y moverlos de esta bodega. Entonces, bueno, sí, se sigue haciendo así. Después también hay mucha gente que lo hace en casa, de forma un poco más de strangis, pero en este caso pues es como más oficial, tiene todos los registros de alta de autónomos, ¿sabes? Es como, bueno, la versión moderna de lo que era antes el aguardientero, pero sigue siendo como algo, no sé, un oficio que está como muy fuera de la lógica capitalista, ¿no? Porque no se puede vender este aguardiente. Ellos
los vecinos llevan sus uvas y llevan el bagazo después de hacer el vino, se lo llevan al aguardientero, los vecinos de todo el pueblo, y con este materia prima que es suya, pues el aguardientero hace aguardiente y les devuelve su aguardiente. Entonces lo contratan sus servicios. Pero cuando tú recibes este aguardiente que ya es tuyo porque la uva te pertenece, tú no puedes venderlo. O sea, los vecinos no venden este aguardiente, es para el consumo propio, se lo puedes regalar a la gente y demás, que es lo que se hace. Todo el mundo tiene aguardiente casero en su casa, y vas allí a las casas de los vecinos y te tomas un aguardiente después de comer o con el café. Y sí, es incluso los tiempos de preparación no corresponden a esta lógica industrial ni nada por el estilo. Dentro de esta bodega parece que, no sé, la percepción del tiempo es diferente, ¿no? Es más parecida pues a otra época, a la época que pertenece más a mi abuela que no a una época contemporánea. Entonces, bueno, yo, claro, o sea, la película nunca pretendió ser un documento o un registro más allá de dar mi versión y mi visión de todo este mundo que para mí pues lo tengo tan cerca, ¿no? ¿Puedes volver a hacer eso? Sí. Ahora explícame un poco cómo llegas a ese pueblo, llegas a tu abuela, llegas a tu lugar que quieres filmar. ¿Cómo te planteas la forma de la peli? Porque volvemos otra vez a esto que te he dicho, ¿no? Parece un cuento de terror gótico. Parece un cuento de esos, de la típica película de alrededor del fuego, que alguien está contando una historia sobre fantasmas. Ya, bueno, sí, es que eso era o sea, reunirse alrededor del aguardiente, que también es como un líquido de transmisión de la cultura oral, de los cuentos, de las canciones, de las historias, para contar historias de miedo. Esto era algo como muy también que yo creo que me marcó de pequeño y es una inspiración para la película, ¿no? Pero claro, el lenguaje de la película pues lo fui buscando y encontrando durante todo el proceso, en cada parte del proceso, incluso en montaje también. Hay una búsqueda del propio lenguaje y de la identidad como autor, ¿no? Porque también siendo mi primera película también era como, a ver, ¿cómo quiero hacer yo las cosas? Y más en concreto, pues una película tan personal. Entonces... Bueno, ya te digo, había como mucha inspiración antes de ir a rodar, incluso libros como La montaña mágica, ¿sabes? Sobre el tiempo, o Tarkovsky, las películas de Tarkovsky, también como la manera de usar la cámara de muchos autores rusos, ¿sabes? Como Dostoyevsky, o incluso Isaac la Cuesta, de cámaras vivas y... Aquí es que Oscar es íntimo y aquí lo queremos mucho. Sí, está en segundo premio. Sí. He hecho yo la foto fija. Qué bueno, qué bueno, Sí, sí. qué bueno. Ah, sí, me lo has dicho antes. Sí. Sí, o Alberto Juarroz también. Alberto Juarroz, que es un poeta argentino simbólico. Bueno, entonces, a ver, claro, así a nivel de... O sea, me gustaba también la idea del claroscuro, de lo que se esconde, ¿no? Habitar con lo que no ves, ¿no? Con lo invisible, con todos estos fantasmas, con todo este peso de la tradición que está detrás. Entonces, para esto como una fotografía barroca pues me servía muy bien, ¿no? También la idea de memoria es súper importante para entender cómo quería tratar el paisaje, lo atemporal, lo difuso, este mundo que está un poco en decadencia, ¿no? Que se está perdiendo, que está moribundo, que se está desvaneciendo. Entonces buscar dentro de la memoria, ¿sabes? Esta idea de que no sabes dónde empieza, no sabes dónde acaba, lo atemporal, la niebla, también de Unamuno, de cómo no acabas de entender al otro, ¿no? De que la imposibilidad de ver las cosas como la ve el otro, ¿no? De esta sensación de rareza continua. Tú también eres cineasta y personaje.
Y yo también soy personaje, soy cineasta. Unamuno, eres un personaje Unamuno, ¿no? Sí, claro, tengo mi alter ego. De hecho hay varios alter egos Sí. míos dentro de la película, Sí. no solo mi personaje. Sí, también. Pero Como es Santi, el otro, los niños. los niños no vamos a desvelarlos, porque el plano ese de la niña sí que me ha recordado al espejo de Tarkovsky, por ejemplo. Claro, es un niño. Un niño, pues el río, ¿sabes? Me ha recordado Sí. el espejo. El espejo era, claro, era un. Es la relación de Tarkovsky importante, con su madre, ¿no? un referente importante. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, en cuanto al dispositivo de cámara, o sea, yo cuando llegué la primera vez, yo rodé 2 temporadas, ¿no? El Aguardiente, pues se hace durante... En mi pueblo los aguardienteros están como 1 mes y medio al año. Entonces yo dependía de esta temporada después de la cosecha. La primera vez que fui fue en 2018 y la segunda en 2019. La primera vez iba es una fase bastante exploratoria, no sabía ni siquiera también que mi abuela iba a tener tanto peso, que al verla con la manera en la que esta presencia que tiene delante de la cámara, pues ya fui intuyendo. Pero claro, las conversaciones que tenía tanto con mi abuela como con Santi, con Manuel, todo esto, había pensado en un dispositivo de cámara muy diferente, que era como tener a un personaje de mi generación dentro de este ambiente social y hacer que él pues fuese sacando pues todas estas cuestiones que yo me planteaba, ¿no? Y entonces dirigir un poco estas conversaciones, sacar los temas y demás, y yo pues con la cámara pues seguir estas conversaciones. Pero claro, después me di cuenta que esto no funcionaba, no tenía sentido, y ya buscando la mejor manera de hacerlo, claro, me di cuenta que es que yo tenía que hablar detrás de cámara y tenía que hablar eso pues directamente con mi abuela, con mi padre, hacerlo de una forma mucho más íntima. Entonces, bueno, a ver, ahí corría un poco el riesgo de que se fuese como como que el lenguaje derivase hacia la entrevista, pero claro, esto que decía de usar la cámara en hombro, de no perder, para mí era súper importante no perder el contacto visual con mi abuela o con quien estuviese hablando durante la conversación. Entonces, bueno, desarrollar así un poco una técnica de poder encuadrar y enfocar al mismo tiempo, pero sin perder el contacto visual. Y esto pues generó también la distancia, la cámara que se mueve, que reacciona a las propias preguntas que me hacen a mí, o a las contestaciones, o a esta conversación. Entonces, yo creo que este ambiente de intimidad supera un poco, es una evolución del, bueno, el lenguaje de entrevista, ¿no? Que puede ser, te dejo la cámara ahí, yo me pongo al lado y tal y cual, y creo que, bueno, estoy contento, creo que funciona muy bien esta elección. Entonces eso en cuanto a dispositivo de cámara. Después, ya te digo, la luz. O sea, toda esta pregunta venía como el lenguaje, ¿no? Después también probé varias cosas. En cuanto al concepto de memoria, también probé algunas cosas con vaselina, que después vi que se volvían demasiado pictóricos. No. ¿Qué más? También probé imágenes así como más buscando pues esta subjetividad de la cámara, con teleobjetivos y movimientos y cerrando el plano, fragmentándolo, pero también vi que se me estaba yendo. Entonces también fue prueba, ensayo y error, ¿no? Y ver con lo que yo me sentía más cómodo a la hora de, bueno, pues de usar la cámara y de crear este lenguaje. Poco a poco fui descubriéndolo, ¿no? También eso, no tenía tan claro cómo iban a interaccionar pues estos diferentes registros de buscar imágenes oníricas sacadas del subconsciente, con otro más de cine verité, con otro más de observacional, y durante el montaje pues sí que me di cuenta que sí que funcionaba, podía funcionar bien. También hay otras escenas que hicimos que se iba demasiado a lo antropológico y no me funcionaba nada. Es todo un trabajo encontrar tu propio lenguaje, ¿no? Como cine que responda a una identidad creadora. Es un trabajo y la propia película es eso también, ¿no? Nunca acabas de explorar. ¿En qué momento entra Diana Toucedo como productora en la película? Se entró después de esta primera fase del 2018, cuando fui a rodar la primera vez.
era también como una idea de, bueno, de crear un teaser para buscar financiación y sí, recuerdo que, bueno, lo comentamos, a Diana la conozco ya desde hace tiempo, ella es de mi mismo pueblo. Lo comentamos en una cena que teníamos con unos amigos, le empecé a comentar la idea, le gustó mucho y a partir de ahí entró, pues ya pidió ella la ayuda de la GADIC, me ayudó a montar el teaser con las imágenes que tenía y a partir de ahí pues que ya entró dentro del proyecto como muy más a saco, ayudándome en la parte creativa y demás. ¿Y qué tal como productora? Como amiga bien, pero como productora, ¿qué tal? Bueno, tiene un punto muy fuerte que ella, claro, a nivel de, o sea, es muy buena montadora, es muy buena crítica, o sea, tiene como un background enorme, entonces me ayudó durante todo el proceso en la parte de guión, en la parte creativa es muy buena. Lo malo que después es ella sola, no tiene una estructura amplia de producción, de productora, entonces bueno, es trabajar de esta manera, ¿sabes? Y ella también está en mil cosas, entonces no siempre puedes contar con ella para ciertas cosas, bueno, yo acabo produciendo y después temas de financiación, es como complicado, es como una productora pequeñita, ¿no? Entonces bien, sobre todo a nivel creativo, muy bien. Y luego el montaje, porque no es una película, digamos, breve, ¿no? O sea, no llega a una duración estándar, pero, o sea, a mí me hubiera encantado seguir viendo esta peli, pero por el lugar, los personajes, ¿no? Por las personas, por cómo lo cuentas. Pero son 70 y pocos minutos, entonces, sí. Pero me hubiera encantado seguir viéndola. Pero no es una crítica cero, no. Es simplemente que me hubiera encantado porque estaba muy a gusto viendo todo eso, ¿no? Todo ese mundo que en realidad yo me estaba imaginando una cosa tremenda, ¿no? Entonces, porque capturas mucho al que está mirando la película. Lo sumerges ahí y ya nos quedamos como, wow, qué misterio, ¿no? Qué guay, ¿no? Esto. ¿Y por qué esa duración tenía que ser una película más o menos breve, ¿no? Bueno, al final la propia película te pide su propia duración. Si tú sentiste eso es porque seguramente la duración es buena. Sí. ¿Sabes? Sí, luego tuve un poco de pena porque se terminaba, pero después pensé, bueno, es que está todo ya contado, ¿no? Claro, eso es. Claro. Yo tenía más escenas. Hay un personaje que se cayó entero. Porque era el personaje de mi prima, que representaba pues alguien de mi... Subiendo por la luz. Estarás como gritando ya. Bueno, se está haciendo oscuro, pero... Podemos encender la luz, ¿no? Al final sí, lo más que va a cambiar bastante. Bueno, da igual, ¿no? Da igual, sí. Yo creo que sí. Dímelo tú cómo está ahí. Mira, yo veo súper... Bueno, está oscurito, sí. Puede acabar... A ver, vamos a hacer una cosa para que no cambie tanto. Vale. Lo que podemos hacer... Sí, acercar esto un poco, ¿no? Pues encenderlo hasta aquí y por lo menos tendrá un poco la misma dirección. Sí, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Es que está ya... ¿Este momento de luz lo dejamos o no? Sí. Yo lo dejo, ¿no? Lo dejamos. ¿Este momento de...? De luz, no lo cortamos, ¿no? Claro, yo pondría de cuando la encendemos directamente, ¿sabes? No, pero lo dejo este momento de luz. Sí. Lo dejo, me gusta este rollo. Bueno, sí, está bien, se ha hecho de noche y... Se ha hecho de noche, sí, no pasa nada. Y a veces ponen más luz. No, entonces, entonces ¿cómo continuamos? A ver, estábamos hablando de la duración de la película. Yo te estaba diciendo que Nuria era un personaje, es mi prima, era un personaje de la película que se cayó completamente porque eso, había pensado que era buena idea poner a alguien de mi generación como personaje, como contrapunto al resto de los viejos, ¿no? De todo este ambiente tradicional. Y bueno, era interesante, o sea, tuve buenas escenas con ella. Lo que pasa es que, claro, después me di cuenta de que el propio contrapunto soy yo, entonces ya está, no, claro, a veces hay que saber dónde acotar, ¿no? Dónde acotar la historia, dónde acotar la película, y si te vas por las ramas hacia otro lado, pues entonces ahí tienes esta sensación que tú dices de estar todo el rato, pues que toda la historia fluye, pues la pierdes. Sí. Es otra película. Es otra película, eso es. Puede ser muy interesante, pero es otra historia. Es otra historia. Y Shanti es una guardián entero. Sí, pero
es algo muy peculiar este tipo. Parece un personaje de Peckinpah, de Fuller. Es cuando yo ahí entra el western para mí con Santi. Entra el te digo, western. sí que es un western. Sí, entra Es un personaje de western. Es como en la peli de Isaki, Los Condenados, el Daniel Fanego, que tiene un rostro brutal. Santi tiene un rostro brutal. Sí. Tiene un cuerpo brutal. Y digo, ¿quién es Santi? O sea, para saber un poco más. De hecho, también es un personaje muy misterioso, no conocemos casi nada de él. Ya. Solo que se dedica a esto y punto. Sí. Y que tiene una visión de la vida muy, digamos, muy Camus, muy existencialista, te diría. ¿Vale? Porque cree en lo que ve. Y no siempre está seguro. Claro, ¿no? Eso es, sí, es escéptico. Totalmente. Y... Entonces, ¿dónde aparece Santi? Porque es brutal. Y esas conversaciones, juegos de cartas que hace con tu abuela, ¡guau! Es brutal. Parece un western eso. Ahí entra Santi en la peli y la peli vira hacia el western. Ya. Hasta el western crepuscular, te diría. Sí. Peckinpah, Fuller, el árbol del ahorcado, todo este tipo de cine de finales de los 50 que empezó a decir, a ver señores, ya está bien de matar indios, vamos a hablar de lo que realmente fue aquello, hijo. Ya. Que aquello fue también, hubo mucha miseria y mucha vagabundez. Ya te digo. Sí, a ver, claro, sí, como dices, es que Santi en su rostro, en su cuerpo, ahí, o sea, ya habla por sí mismo, ¿no? Ya te habla de toda una historia, de todo un peso, de toda una vida. Pues también me interesaba a nivel formal, pues explorar su cuerpo, ¿no? Y su mirada y su forma de habitar, de caminar, de trabajar. Y bueno, Santi, claro, para mí, pues es mi alter ego en esta película, ¿no? Porque, sí, de alguna manera es mi alter ego, en el sentido de que no acaba de encajar dentro de este contexto social, porque si lo tienes muy claro todo, eso de pues sí quiero tener una familia, cuidar a mis mayores, trabajar mucho como mi abuela y esto es la vida y esto es todo y ya está, cuando acabo de hacer esto ya se acabó, ya no tengo nada más que hacer. Si no lo tienes tan claro como Santi, que él sí que, bueno, tampoco tiene familia, no tiene hijos, no tiene casa, no tiene ni siquiera un trabajo fijo porque es temporero, también pasó la época dura de la heroína en Galicia, todos sus amigos se murieron, bueno, pues es un ser un poco marginal dentro de todo este ambiente y este contexto tan cerrado, ¿no? Además también tiene esta visión así como muy artística, de que pinta, él canta, toca la guitarra, algo nada común para una persona de su edad, que ya durante la película ya tenía 62 años. Y bueno, yo creo que si yo no hubiera, o sea, si yo hubiera nacido en su contexto, en su época, en su lugar, pues no me veo muy, muy lejos de él, de esta figura, la verdad. Pero bueno, yo tuve pues otras facilidades, ¿no? Ya, pues eso, poder ir a la escuela, estudiar, viajar, salir fuera, es como... sí, es algo que él pues no tuvo estas oportunidades. Y a lo mejor, pues si hubiera salido, pues él hubiera acabado haciendo otro tipo de... hubiera acabado con otro tipo de vida, o yo con la suya. Sí, este personaje, y también, claro, es casi lo opuesto a mi abuela, ¿no? Cuando están ahí en esta conversación que tienen... Esa conversación es súper curiosa, porque las dos conversaciones que tienen, una de ellas, cuando hablan de su abuelo, que ahí sí que... bueno, no es que se note, pero sí que ya hubo más trabajo directo de dirección, de decir, bueno, vamos a hablar de esto, saca este tema cuando puedas, tal. Pero la otra conversación que tienen salió como súper espontáneo, este tema de crees en la gloria, crees en el infierno y en el cielo, y Santi, no, pero esto todo es una mentira que nos cuentan. Y yo creo que, estas conversaciones yo creo que salen porque claro, después de tanto tiempo, después de un mes hablando cada día, ¿sabes? De la profundidad, de ir como más allá, explorar dentro de los conflictos, de la manera de ver el mundo de cada uno, de las expectativas que tienes, ¿no? Pues acaban saliendo estas conversaciones por sí solas, y fue lo que pasó en este momento. Fue un momento muy bonito ese de cartas, y la conversación sigue y es muy interesante, todavía es más larga. En otro
en otra versión del montaje pues era más larga esta conversación y es más interesante. Lo que pasa es que, bueno, pues se iba un poco también lo que decíamos antes, saber dónde cortar, pero no tiene desperdicio. Podría... ¿Y Santi y tu abuela, cuando vieron la película, qué tal? Bien, pero bueno, tampoco le saqué mucho, ¿eh? No... Siguen ahí con su manera así como más cerrada de... No sé, mi abuela se emocionó. Los Lago Dantas hablan poco, son reservados. Sí. Pero tú no pareces nada reservado. Bueno, yo soy reservado y además... Según qué tema ya hablaríamos, ¿no? A ver, reservado. ¿Sabes lo que pasa? Que yo también durante toda mi vida o mi madurez he intentado de alguna manera luchar contra esto, ¿no? Con no ir tirar solo hacia adentro, pero instintivamente tiro hacia adentro, ¿sabes? Y me callo. Y claro, esto me ha supuesto muchos problemas a lo largo de la vida, ¿no? Pero ir madurando, ir dándote cuenta de estas cosas, pues cada vez pues me doy cuenta de que es necesario y es importante sacar las cosas y bueno, no sé, también con la honestidad por delante y sí, pero por naturaleza vengo de la estirpe, soy reservado también. ¿Pero les pareció bien, no, la peli? ¿O entendieron algo? ¿O le dijeron, bueno, Pablo, esto está bien? No, sí, les gustó mucho la película, sí, les gustó mucho. Mi abuela me dijo que tenía que tener un hijo, ¿sabes? Después de ver la peli. Tiene muy bien, pero ¿para cuándo el hijo, no? Es como que ves la dificultad que hay de moverla en su sitio. Sí. Pero bueno, también me pareció curioso como desde fuera se ve esta relación que tiene con mi tía, de que están todo el rato como... Sí. Un poco, en realidad, pues claro que hay mucho cariño, pero es que las maneras, las formas de decir las cosas, es como, bueno, es como, también es lo que tiene esta sociedad así, pues es muy ruda también y parece que se tiene que estar gritando y igual no es la mejor manera. Pero bueno, sí, esto me dijo mi abuela. Con mi madre también hubo más posibilidad de hablar un poco de los conflictos que me llevaban a hacer la película. Mi padre también, en plan, ¿qué? Esta conversación que tuvimos ahí. Bien, a mí me parece bien. Vale, pues ya está, ¿no? Si quiero sacarles más, tendré que hacer una segunda parte de la película. Yo con Santi, hostia, a mí ese hombre se merece una película. Sí. No sé qué tipo de peli, pero a lo mejor un western. No te creas que no lo pensé. No te creas que no lo pensé. Porque además es muy ruso Santi, en serio, ahora que lo estabas diciendo y tal, es muy personaje ruso. Pero bueno, de estas películas y tal, de gente que lo ha pasado mal, pero resiste ante la vida. La peli me has comentado antes que se estrenó en Visions du Réel, es brutal. O sea, ¿cómo fuiste allí? Sí, que fui. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo reaccionó el público de tamaño festival? En general, la acogida de la película es buena, yo diría que es buena, a la gente le gusta. Igual no es una película que a primeras llena salas, pues desde luego, pero la gente que lo ve se queda. Después los coloquios siempre son los festivales, bueno, y ahora también pasando en cines comerciales, los coloquios siempre son muy interesantes, muy largos, a veces nos tienen que echar, ¿sabes? Pues porque no se acaban. Y lo mismo en Visions, pues la acogida fue buena y los comentarios de después y todo, vamos, yo súper contento. Y además como experiencia fue genial. La verdad es que una vez que acabas la película y la llevas por ahí a distintos lugares, también estuvo en Guadalajara, en el Feedback de Buenos Aires, en Montreal, en el Comedy Match. Sí, hemos comentado que tenemos a nivel internacional un recorrido bastante importante. A nivel emocional, ¿qué ha supuesto este viaje de hacer O Auto das Ánimas? Pues a nivel emocional... Volver al Pablo del pueblo. Para mí, claro, después de todo este viaje, ¿no? Siento de alguna manera pues que se reducen las distancias con esa parte de mi identidad, con mi familia, al pasar tiempo con ellos, hablar, ¿sabes? No guardarte las cosas.
Con mi abuela, pues el tiempo que pasaba era un tiempo de calidad. Además, ella estaba súper contenta de tenernos allí. A mí, al equipo de rodaje, bueno, éramos 3 personas, pero era muy íntimo, pero al mismo tiempo después también venían todos los vecinos, entonces la casa llenaba de gente, ella volvía a ser la protagonista. Claro, hablar de cosas que en ella ya se había olvidado prácticamente, y remover el pasado, remover el futuro, con mi padre que él no sabe, o sea, claro, por mucho que le digo yo que trabajo como cámara o como diré foto, que está haciendo una película y demás, él no es muy abstracto para él, entonces él me ayudó también pues en momentos a montar luces, a preparar el set, empezó a entender un poco más lo que era, me decía, pues vale, pues esto también tiene una parte artesanal, que él trabaja mucho la madera y no es tan diferente, como que redujo distancias y además también, claro, para mí también me ayudó a entender que si hay un hogar, lo más parecido que para mí hay un hogar, es allí, ¿sabes? Es la casa de mi familia, es el pueblo donde nací. Y aunque, bueno, yo elija otro camino y estoy viviendo en otro sitio, ahora estoy viviendo en Los Ángeles y demás, y no tengo intención de volver, pienso que no pasa nada, ¿sabes? Que me ayudó a convivir con esta idea a priori contradictoria de que sí, es mi hogar, pero no quiero estar allí. O sea, me ayudó a aceptar esto. Y entender que, bueno, a veces hay que convivir con las contradicciones, porque, bueno, la vida no es tan simple, ¿no? Al revés, les quitas muchos matices cuando las simplificas. Y sí, este viaje me ayudó a esto. Ahora, para terminar, Pablo, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. A ver, déjame pensar. Puede ser ficción, documental, experimental, no sé, que te haya encantado. Que me haya encantado. Si no es de ahora, pues de más tiempo, ¿no? Porque a veces... A ver... A veces uno ve el otro día un crítico decía que él ve las pelis y hasta que no pasa bastante tiempo no sabe si le encantó o no. Sí, sí que es verdad. Sí que tiene un entusiasmo en ese momento cuando la ve, pero dice que hay que dejar pasar un tiempo para realmente saber si ese entusiasmo fue del momento o fue realmente más profundo, ¿no? Ya, sí, a veces pasa con... Pero bueno, yo con las películas... Cuando me quedo como 2 o 3 días pensando en ellas, es porque me llegan. Y esto me pasó, ostras, es que tengo tan mala memoria, esto me pasó hace poco, con esta película, esto es, ¿De qué va más o menos? Porque a lo mejor podemos sacar el título entre todos. Oscar, tú también ayudas. Y Oscar, A ver. Oscar también es un loco del cine. es un loco del cine. Cuando no hace fotos de películas. Esta película pasa en México y es de un chaval que se va a buscar a su padre. Y el padre, en teoría, pues... o sea, él encuentra a alguien y no sabe si es su padre. Él está convencido de que es su padre. Y entonces deja a su abuela atrás y le escribe. Y el padre es un cabrón. Y no lo reconoce ni. ¿Esta dónde la viste? Diría que la vi en Movie. Ah, vale. Pero es de ahora de... Sí, es de ahora. Claro, pero si la has visto en Movie, a lo mejor no se ha estrenado en cines, ¿no? Claro, no, tienen que pasar después de cines, tienen que pasar... Vale. No, pero en Filmin, por ejemplo, hay películas Sí, que se estrenan directamente. Ya, no, en general no, pero Filmin porque también produce o distribuye. Movie no distribuye. Vale. O sea, es una película mexicana. La película... Es que... Joder, sí, ¿cómo se Parece el argumento de París, Texas, ¿no? De alguien que un poco, sí, pero es más su padre. No, como estamos ahí en el western, ¿no? Y Wim Wenders quería hacer un western y decía que ya con caballos, pues no, que quería hacerlo pues en el... Y él habló con Sean Shepard y Sean Shepard le dijo que en Texas había un lugar muy de western, que se podía rodar algo allí. Pero es una película hablada en castellano, o sea, no... Sí, es en español. Hostia. Es ¿Y en es mexicana castellano. o español? Bueno, Argentina. Argentina. Es que creo que no es mejor. O sea, está rodada en México. Vale. El chaval es indígena. Tiene como rasgos indígenas. Es que me suena el argumento Ay, me suena un de que se montón. pasó en la... Este Sí. argumento se pasó en Sí. la... Me suena esta Pues yo no sé si la he visto.
Bueno, si quieres lo dejamos así, que así se genera un misterio y también es interesante. No, espera, a ver, la Sí, puedo podemos buscar, vamos a buscarla ver. si quieres. A ver, déjame ver. Y también otra peli que la vi hace poco, también es esta peli, es un documental chino sobre un bar que cierra. Vale. Y claro, es un bar, hay como mucho, hay como movimiento transexual en la noche dentro de este, que está relacionado con el bar. Y... China. Hostia. Sí, a ver, déjame ver. Vamos al señor Google, a ver si nos ayuda. Mr. Google. The Box, la caja. La caja. La caja. Esa peli. ¿De cuál? La caja es la... Y es de Lorenzo Vigas, es venezolana. El Bueno, que hizo desde allá. Desde allá, allá, sí. ganó Venecia. Ganó Venecia, sí. Esta Ganó no, Venecia. yo no la he visto. Esta es el Pues- indígena que va a buscar a México a su padre. Sí. ¿Y la china cuál es? Y la China, Vale. Pues no se ha estrenado. No se ha estrenado, pero se habrá estrenado en Francia y ya la habrán puesto en movie a lo mejor. Esto sí que pasa. Es muy bueno ese director. Sí, Pero no vive en Venezuela, yo creo. Creo que vive en México. No por lo eso sé. lo ha hecho ahí. Creo que Claro. que se fue a vivir a México. ¿Y la china cuál es? y la China. Oh, y también una que me gustó mucho es la de Tengo sueños eléctricos. Ah, sí. Esa me gustó Yo mucho. esta la vi, Eso no es esta se tan estrenó aquí en reciente, España. no es tan reciente. Sí. Pero- La relación de la hija y el padre. Esa me que están encantó, o separados sea, los sí que me padres. dejó como ¿Y bastante... esta dónde era? ¿De qué país era? Esta es... ¿De qué era? Era de como Centroamérica, ¿no? Sí, Nicaragua, creo que es de... o No, de Guatemala, Puerto Rico. Puerto Rico, sí, una de estas. de ahí. Sí. Centroamérica No, era. De Costa Rica. Costa Rica. Sí. ¿Puedes volver a hacer el track? Bueno, es que se ha apagado porque estábamos tan emocionados buscando una película, a ver qué película era y se ha apagado. Pero bueno, pues bueno, Pablo, un placer hablar contigo de tu película. Gracias por este rato y yo siempre digo hasta la próxima película. Claro, eso es una buena despedida, sí. Hasta la próxima película. Gracias.